Y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar también de otro visitante. Se trata del escritor cubano Enrique Ubieta Gómez. Él vino especialmente para participar en la Feria del Libro de Argentina. Allí ha presentado su libro Cuba, Revolución o Reforma, un libro que tiene que ver con el gran debate que se está dando en Cuba en este momento sobre todos los adelantos, todas las reformas que se están haciendo en cuanto a la vida económica y también a la necesidad de los cubanos y cubanas de soberanía alimentaria, de poder plantearse un bienestar que la propia revolución en estos 54 años le ha dado, pero que desde el propio poder cubano se está intensificando la idea de que hay que avanzar mucho más, y en ese sentido el libro de Enrique Ubieta Gómez presenta todas las aristas, los logros de la revolución, pero también los déficits que ha tenido hasta el presente y que hay que ir superando, y él dice sobre todo poner la mira en una gran revolución cultural, porque Cuba vive una guerra cultural como América Latina y hay que contraponerle con una revolución que de alguna manera penetre en el discurso del imperio y en el discurso del capitalismo que se despliega por toda América Latina. Vamos a presentar ahora una entrevista que tuvimos con el escritor Ubieta Gómez en esta semana en Buenos Aires. Bueno, el libro intenta acompañar digamos, los lineamientos económicos y sociales que se están produciendo, que aprobó el partido para que se introdujeran en la sociedad cubana, después de un amplio debate con la población, acompañar esos lineamientos con una reflexión en torno a la cultura del socialismo, es decir, a los problemas que se generan en el ámbito de la cultura, teniendo como base la idea de que el socialismo o es una cultura alternativa o es nada, ¿no? Es obvio que eso, es decir, pues para cumplir ese objetivo, pues el libro sigue un hilo conductor, y el hilo conductor es el discurso contrarrevolucionario, ¿no? y sus referentes sociales en el país. Es decir, a partir de ahí yo voy construyendo precisamente el discurso revolucionario en ese debate cultural que se está produciendo en el país, ¿no? Estos cambios que se están produciendo, de alguna manera, quienes no quieren a Cuba dicen que son el paso inicial para que Cuba se aleje del socialismo. ¿Qué respuesta tenés vos frente a ese discurso? Primero, en absoluto es esa la idea, ¿no? Segundo, no lo vamos a permitir los cubanos. Es decir, la idea simplemente es construir un camino, abrir un camino. Es decir, todo camino, es decir, la idea del socialismo es un camino, no es un lugar de llegada, ¿no? Transitar por un camino nuevo en el que podamos desatar las fuerzas individuales de la sociedad cubana. La sociedad cubana, las masas en Cuba se transformaron por la revolución en colectividades de individuos. Nosotros tenemos esa es la mayor riqueza que tenemos hoy en el país, ya que es un país que no tiene petróleo, ni tiene otros productos naturales, tiene una gran riqueza y una gran diversidad de individualidades que la propia revolución creó. Y hay que desatar esas fuerzas como único mecanismo de defensa, como único camino en un mundo absolutamente dominado por la cultura capitalista. Un mundo donde no hay tregua, donde el acoso es permanente contra ella, existe y permanece el bloqueo económico. Es decir, que el objetivo es fortalecer el socialismo, buscar vías alternativas para avanzar por el socialismo. Es el objetivo, pero además de ser el objetivo, es lo que vamos a defender con la vida los revolucionarios cubanos. Es la guerra entre dos conceptos de felicidad, tanto de forma individual como colectiva, ¿no? Es la guerra entre la cultura del ser y la cultura del tener, ¿no? Y la cultura del tener es la cultura que fundamenta el consumismo, ¿no? En el capitalismo tiene necesidad, es decir, su esencia es producir mercancía, pero para que esa esencia se cumpla tiene que producir consumidores compulsivos, ¿no? Tiene que producir una sociedad consumista, una sociedad de permanente
ansiedad por el consumo. En la cultura del tener, es decir, lo que vale es eso precisamente, lo que se tiene, con independencia de lo que se sea. El socialismo parte de una premisa que es la de cada quien según su capacidad, a cada quien según su trabajo. Algo que todavía no hemos podido cumplir en la sociedad cubana, pero es lo que queremos alcanzar. Los lineamientos de alguna manera tratan de buscar eso, ¿no? de acercarnos lo más posible a eso. ¿Qué es lo que podrá, digamos, darle todo el sentido a la cultura del ser? Es decir, que lo importante sea que el ser humano se sirva de los objetos, se sirva de aquellas cosas que produce la tecnología, que produce el desarrollo tecnológico, y que no sea un esclavo de esas cosas. Y que lo valoremos por ser buen padre, por ser buen amigo, por ser buen vecino, por ser una persona con valores importantes, que no tiene que ser un genio en nada, y no por la cantidad de objetos que haya podido acumular. Yo creo que la única vía es haciéndolo protagonistas de los cambios que se están produciendo. Es decir, no hay otra vía. Es decir, nadie se enamora de algo porque le hacen el cuento, porque le explican cómo es. Es decir, uno se enamora de lo que construye con sus propias manos. Y los jóvenes cubanos están en plena disposición de ser protagonistas del futuro del país. Y yo creo que estoy convencido, el partido está plenamente convencido de que es necesario hacerlos protagonistas. Es decir, en eso está la clave en eso. Bueno, hay un movimiento de blogueros en el país. El blog se nos quiere vender como un espacio de entretenimiento o un espejo en el que nos vemos el ombligo o que nos miramos cómo nos queda el peinado o la ropa que tenemos puesto. Es decir, yo creo que el blog, siempre que uno tiene una posibilidad de conversar con un grupo de personas en un contexto, comunicarse con ellas, adquiere también una responsabilidad. Yo no veo a un revolucionario simplemente mirando su ombligo frente al espejo, ¿no? Es decir, donde quiera que a mí me ponen un micrófono, yo intento comunicarme con un grupo de personas, pero además estoy consciente de que tengo una responsabilidad con eso, como revolucionario, ¿no? Hay un grupo grande de blogueros cubanos que han asumido con plena conciencia esa responsabilidad. Yo creo que hay que hacerlo desde la propia individualidad. Mi blog no creo que se parezca a otros blogs, porque es mi blog, sencillamente, porque de alguna manera es la extensión de mi forma de ser, de mi forma de expresarme, pero es un blog conscientemente revolucionario, es un blog conscientemente militante, no reniega de eso ni pretende ocultarlo. Es decir, esa es la idea. Mientras más blog, tenemos una gran riqueza que es la población, nuestra población. El enemigo son unos cuantos. Tienen muchos recursos, pero son unos cuantos. Nosotros tenemos la gran diversidad del país. Mientras más personas participen en esa batalla, la victoria seguramente es nuestra. La palabra crisis, dicen que es el momento del nacimiento de algo nuevo, ¿no?, que se produce. Yo no sé, de todas maneras no usaría ese término, ¿no? Yo creo que existe una intelectualidad revolucionaria en Cuba, combativa, una intelectualidad capaz de producir un pensamiento revolucionario y de sostenerlo sin ningún tipo de actitud vergonzante, ¿no? Y yo me apoyo en ella, me comunico con ella y pues salgo a la pelea con ella. No creo que yo la haya inventado. De alguna manera está en el manifiesto comunista. La idea de que alcanzar, es decir, una sociedad en la que la realización plena de cada individuo sea la garantía del éxito de la sociedad en su conjunto. Es decir, que a la sociedad en su conjunto le interese, en primer lugar, que todos los individuos triunfen como individuos. Es decir, esa es la máxima aspiración que puede tener el socialismo, ¿no? Y el socialismo es eso, es un proceso inicial en el que se derriban todas los impedimentos que existen en el capitalismo para que todos los individuos puedan realizarse plenamente. Y es el proceso en el que se van transformando las masas en colectividades de individuos.
darles plena capacidad de acción a esos individuos es el propósito máximo de una revolución, de una sociedad socialista. Claro, en un mundo que está culturalmente gobernado por la cultura del individualismo burgués, ¿no? Entonces, en eso estriba el reto. El reto estriba en que toda esa fuerza, toda esa capacidad transformadora de esas individualidades pueda realizarse en ese concepto socialista y no en el del individualismo burgués.